Estamos en el curso de idioma español y el día de hoy pues vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 5. En la clase anterior pues estuvimos hablando de qué es la oratoria. Hablamos de algunas características de la oratoria, cuáles son algunas de las cualidades que debe tener todo orador, ¿verdad? La forma en que debe elaborar o establecer su discurso, ¿verdad? Porque a veces dentro de la oratoria pues hay tiempo, se delimita para que puedan trabajar el tema, para que puedan desarrollar un tema y pues de igual manera ese tema pues muchas veces también cuando se trata de oratoria, pues nos van a establecer el tema al cual podemos tratar, ¿verdad? Entonces, las personas pues que tienen esta habilidad establecen su discurso y veíamos también anteriormente que todo discurso pues tiene una parte introductoria, tiene el desarrollo del contenido, ¿no? Y tiene lo que es la conclusión o el pero peroratio. Ahí esa palabra está un poquito extraña de pronunciar. Y pues se estructura lo que es el discurso y pues se da a conocer al público en general. Una hoja de trabajo adjunta para que ustedes pudieran desarrollar ahí algunas preguntas que se planteaban dentro del tema. Y pues también estuvimos hablando, bueno, iniciamos a hablar. Vamos a empezar a hablar el día de hoy de lo que es el análisis de las oraciones compuestas. En la clase pasada estuvimos hablando del uso de la R y la doble R y pues ya el día de hoy vamos a ir concluyendo el contenido de nuestra guía con el tema análisis de las oraciones compuestas. Anteriormente pues hablábamos de la estructura de las oraciones, qué es una oración, que la oración está conformada por el sujeto y el predicado, quién es el sujeto, quién es el predicado. Hablamos de que la oración tiene un núcleo, el núcleo del sujeto, así como también el núcleo del predicado. La oración también está compuesta por artículos, pues hay oraciones que carecen de predicado, hay oraciones que carecen de sujeto. Estuvimos estudiando la estructura en general de lo que son las oraciones, pero el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que son las oraciones compuestas. ¿Y qué dice nuestro texto, perdón, respecto a las oraciones compuestas? Vean, ahí está el material en pantalla y dice, vamos a irnos acá a la parte baja, dice, este es un manual para clasificar las oraciones compuestas. Para aplicarlo es necesario contar con una oración compuesta. Con ella se verifican los pasos enunciados en la columna de la izquierda hasta identificar la clase de oración compuesta. Y empezamos. Dice, observa la relación sintáctica entre las proposiciones. Dice, si las proposiciones, primero dice, relaciones de independencia o relaciones de dependencia, o dice, si las proposiciones son sintácticamente independientes, la oración puede estar compuesta por coordinación perdón, yuxtaposición. Y ahí está el ejemplo. Con ustedes tal vez no está tan claro, pero yo se los voy a leer acá para que usted lo pueda comprender mejor. Y el ejemplo dice de la siguiente manera. Por la resolución es que es un color de letra muy claro, es color celeste el que aparece en el libro, pues realmente la resolución queda muy baja, aunque yo la quiera pues aclarar, no permite. Entonces dice, la primera clasificación dice por coordinación. Dice, Julián llegaba temprano
y ayudaba a su madre. Ahí está la estructura de una oración por coordinación. Ahora vamos a ver por justaposición y dice, era tímido, temía a los insectos, a las tormentas, a los muertos. ¿De quién estará hablando? Él, de Pedro, de Juan, de Julián, ¿de quién estará hablando? Entonces, ahí vemos claramente que hay por coordinación, pues se ve bien la estructura del sujeto y el predicado. Y por justaposición, pues no vemos claramente, no vemos a el sujeto dentro de la oración. Y ahí está la primera forma de ver esta estructura en las oraciones. Y dice, pasa al punto 2. Si una proposición es sintácticamente dependiente de otra, la oración es compleja por subordinación. Y dice, Lucía contempló emocionada el lugar donde había pasado su infancia. Entonces vemos ahí claramente que de igual manera pues hay un sujeto y hay un predicado en la estructura de la oración. Entonces ahí claramente estamos viendo que hay una coordinación, se ve presente la estructura de estos dos, de lo que es el sujeto y el predicado dentro de la estructura de la oración. Pasa al punto 4, dice, observa la presencia de conjunciones coordinantes. Si entre las dos proposiciones hay una conjunción coordinante, la oración está compuesta por coordinación. Entonces veamos cómo es que la oración se compone por coordinación. De igual manera, la resolución quedó muy baja. Yo se los voy a compartir y dice, colocó los libros sobre la mesa y salió sin decir nada. ¿Quién? Marta, Pedro, Juan, María. ¿Quién fue? Entonces ahí vemos el claro ejemplo. Dice, observa si la presencia de conjunción, la presencia de conjunciones coordinantes. Si entre las dos proposiciones hay una conjunción coordinante, la oración está compuesta por coordinación y ahí claramente nos está diciendo, colocó los libros sobre la mesa y salió sin decir nada. Entonces ahí de igual manera vemos que no está el sujeto presente, pero hay una conjunción coordinante de la oración, ¿sí? Entonces dice, compuesta por coordinación o justaposición, pregunta. A mi criterio, pues esta está integrada por coordinación. Pasa al punto 3, dice. Si entre las dos proposiciones no hay ninguna conjunción coordinante, la oración está compuesta por justaposición. Y dice, fin del análisis, oración compuesta por justaposición. ¿Cuál sería el ejemplo? Y dice, se durmieron pronto, estaban cansados. Entonces aquí vemos claramente, ya pues, bueno, usted ahí tal vez no lo puede ver con tanta claridad, acá está el ejemplo, y dice, ese in y salió, dice, sobre la mesa y salió sin decir nada. Aquí vemos que hay una unión, ¿sí? Coordinante, pero aquí no vemos nada, aquí solo dice, se durmieron pronto, estaban cansados. Entonces ahí no hay ningún tipo de artículo, no vemos presente ninguna unión dentro de dos frases o dos proposiciones, no las vemos, dice, y ahí claramente vemos, dice, si entre las dos proposiciones no hay ninguna conjunción coordinante, la oración está compuesta por justaposición. Aquí solo dice, se durmieron pronto, estaban cansados, o sea, no hay nada que les una, no hay ningún artículo, ninguna frase, ninguna palabra que pueda amarrar estas dos ideas, por lo tanto, la oración está compuesta por justaposición. Pero si al contrario vemos en la estructura de la oración, aquí dice, colocó, dice,
colocó los libros sobre la mesa y salió sin decir nada. Este y pues ya está uniendo las dos proposiciones. Entonces aquí dice, si entre las dos proposiciones, aquí está la primera proposición, colocó los libros sobre la mesa, ese y, entonces ahí vemos que ya está la unión coordinante, entonces aquí ya vemos entonces que la oración, el tipo de oración, pues es una oración por coordinación. Dice, y salió sin decir nada. Aquí ese y ya nos permite comprender que es una oración por coordinación. Pero si vemos dos proposiciones que no tienen ningún tipo de conector, entonces la estructura de la oración compuesta es por justaposición. Dice, observa la naturaleza de la conjunción coordinante. Dice, copulativa, adversativa o disyuntiva. Puede ser de estas tres, copulativa, adversativa o disyuntiva. Primero, observa si la naturaleza de la conjunción coordinante, si la conjunción es copulativa, la coordinación es copulativa. Fin del análisis. Dice, oración compuesta por coordinación copulativa. Y dice, se marcharon y Lina abandonó todo. Ahí vemos una coordinante. Si la oración es adversativa, dice, el ejemplo dice, ninguna mujer parecía servir para modelo, pero Ana podía serlo. Creo que dice, vamos a ver, voy a ver claramente aquí en el libro. Dice, ninguna mujer parecía servir para modelo, pero Ana podía hacerlo. Entonces ahí vemos que hay una, en cuanto a la estructura de la oración, vemos que está como el, ese pero, ese contra, ese argumento presente. Entonces, cuando se vea estructurada una oración de tal modo, la oración será compuesta por. Dice, será una oración compuesta por coordinación adversativa. Y por último, si la oración es disyuntiva, ¿cómo se puede identificar? La oración compuesta por disyuntiva, el ejemplo nos dice, tomaremos el autobús o nos iremos en avión. Pues aquí vemos claramente esta disyuntiva, vemos claramente sin necesidad de hacer tanto análisis e interpretación, pues vemos que este tipo de oración, pues se recuerdan que anteriormente veíamos en las oraciones simples que hay oraciones pues que no son realistas, sino se van a la exageración, se van a algo que no, a proposiciones ilógicas, a proposiciones que no tienen sentido, pues a eso se refiere, ¿verdad? En este caso dice, tomaremos el autobús o nos iremos en avión, dice ahí, ¿verdad? Entonces, realmente no hay una estructura con sentido respecto a las proposiciones que se están presentando. Y dice, analiza la función de la proposición subordinada respecto de la principal. Si la proposición subordinada funciona como un sustantivo, es sustantiva. ¿Cuáles son los sustantivos? Recuérdense que hablamos que hay sustantivos propios, sustantivos comunes, y empieza a hacer la clasificación de los sustantivos. Entonces aquí dice, quienes llegaron temprano vieron lo que estaba ocurriendo. Entonces aquí vemos claramente, dice, si la proposición subordinada funciona como un sustantivo, es sustantiva. Entonces aquí, solo con decir quienes llegaron, pues está hablando de ellos, ¿verdad? No vemos claramente la presencia de María, Pedro, Juan, porque esos serían los sustantivos propios, pero en este caso, pues estamos viendo ese quienes ya nos da a entender a nosotros que está hablando de ellos. Por lo tanto, ellos pasan a ser un sustantivo y dice, quienes llegaron temprano vieron lo que estaba ocurriendo. Entonces dice, si la proposición subordinada funciona como un sustantivo, es sustantiva. Entonces ahí claramente vemos que sí funciona, por lo tanto, ese es el claro ejemplo, ¿verdad? Pasa al punto 5 y dice, sustantiva, adjetiva o adverbial, y hablamos de que era un sustantivo, que era un adjetivo y que era un adverbio. Entonces, ahora con esa comprensión, eso lo vimos en la clase pasada, ahora vamos a ver los ejemplos. Y nos dice,
Si la proposición subordinada funciona como un adjetivo, es adjetiva. Fin del análisis. Oración compuesta por subordinación, proposición adjetiva. Y dice, el sol que había brillado, esplendoroso, se ocultó, presuroso. Y dice claramente, dice por un adjetivo, dice, el sol que había brillado, esplendoroso, se ocultó, presuroso. Dice oración compuesta por subordinación y una proposición adjetiva. Recordemos el significado y la estructura, cómo es que se componen los adjetivos, los sustantivos y los adverbios. Tenemos que tener en claro estos tres términos correctos. Y si estamos hablando de un adjetivo, recordemos lo siguiente. Dentro de la estructura de la oración, cuando hablamos de los adjetivos, recuerde que los adjetivos son las palabras que acompañan al sustantivo y que expresan la cualidad del mismo. Entonces está hablando, el sol es el sustantivo y ese que brillaba esplendoroso es el adjetivo, porque está dando una cualidad. Entonces, cuando en la oración veamos la estructura y la aparición de adjetivos, entonces la proposición es adjetiva. Y dice, si la proposición subordinada funciona como adverbio o expresa una circunstancia de la proposición principal, es adverbial. Entonces, recordemos qué es lo que nos indica el adverbio dentro de la estructura de la oración. Y recuerde que el adverbio modifica al verbo o a un adjetivo. Los adverbios pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, o pues hay otras clasificaciones, ¿verdad? Pero estos son los más comunes. Entonces, el adverbio viene y modifica, dice, al verbo dentro de la estructura de la oración. Y el ejemplo nos dice, cerró la puerta para que no entrara nadie. Cerró la puerta para que no entrara nadie. Llegó al lugar donde nació. Entonces ahí claramente estamos viendo que este está hablando, este es cerró la puerta para que no llegaran, para que no entrara, perdón, nadie. Este podríamos decir que puede ser un adverbio de lugar, ahí, sí, podría ser un adverbio de lugar. Y la segunda oración donde dice, llegó al lugar donde nació, pues de igual manera es un adverbio de lugar. Quizá el anterior es un adverbio de modo, o podría ser un adverbio de, vamos a ver, de afirmación. Entonces, si vemos la presencia de igual manera del adverbio, entonces la proposición dice, si la proposición subordinada funciona como un adverbio o expresa una circunstancia de la proposición personal, es adverbial. Entonces dice aquí, cerró la puerta, ¿para qué? Para que no entrara nadie. Entonces aquí para que no entrara nadie, ahí está claramente expresando una idea, está presente un adverbio, vino a sustituir al verbo y automáticamente entonces se convierte en una proposición adverbial. Pasa al punto 6, dice, haz el análisis sintáctico como si fuera una oración simple. Y dice, si la proposición subordinada es sustantiva, puede realizar la función de sujeto, modificador indirecto, objeto indirecto, agente o atributo. Fin del análisis. Oración compleja por subordinación, proposición sustantiva en función del sujeto, modificador indirecto, objeto indirecto, agente o atributo. Entonces, recuerde que ahí están los elementos de la estructura de la oración. Y entonces el sujeto dice, los que compraron ese día obtuvieron un buen precio. Entonces, ¿de quién está hablando? De los que compraron ese día. Entonces, es el sujeto. Ahora veamos el modificador indirecto. Dice,
modificador indirecto. Los días en que estudiaba eran felices. Ese en que estudiaba representa el modificador indirecto, el objeto directo. Le preguntaron si estaba enfermo. Ese objeto directo dice, le preguntaron, dice la oración y el ejemplo dice, le preguntaron si estaba enfermo. Entonces, ese, si estaba enfermo es el objeto directo. Y el objeto indirecto dice, Enrique entregó los objetos a quienes los habían comprado. Entonces, el objeto indirecto es a quienes los habían comprado. La gente en la oración dice, Linda fue admirable por cuantos le escucharon. Ese por cuantos le escucharon es el agente. Y el atributo, dice este joven, es el que se fue con los exploradores. Este joven es el que se fue con los exploradores. Entonces ahí vemos la estructura dentro de la oración, cómo se puede identificar el sujeto, el modificador indirecto, el objeto directo, el objeto indirecto, el agente y el tributo dentro de la estructura de la oración. Entonces, yo creo que este tema del análisis de las oraciones compuestas pues nos permite comprender en dónde está presente un adverbio, en dónde está presente un verbo, en dónde está presente un sustantivo. Y por último, pues hay ahí algunos otros ejemplos de la estructura de las oraciones, pero por cuestiones de tiempo, pues acá nos vamos a quedar. Al final o en la siguiente página, pues nos aparecen algunos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Este tema lo vimos la semana pasada, el uso de la R y doble R, entonces no vamos a regresar allí. Allí hay algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver. Entonces, como les decía, el tema, pues, respecto a la estructura de las oraciones compuestas nos permite conocer en dónde está el sustantivo, en dónde está, dónde se puede ver la diferencia entre las proposiciones, en dónde hay conexión de proposiciones, en dónde aparecen adverbios, en dónde aparecen adjetivos dentro de la estructura de la oración. Así que, pues, nos vamos a quedar hasta acá. Y pues ahí aparecen, en esta guía aparecen varios ejercicios para que usted los pueda resolver, para que los pueda realizar y pues con ello ir repasando los temas. Así que con esto cerramos la segunda parte de la guía de estudio número 5 del curso de idioma español.